tercer bloque de Zona Crítica en vivo hasta las 22 horas por la pantalla de Veo, Héctor, y seguimos recibiendo a nuevos entrevistados para seguir desarrollando los temas de la noche. Claro, porque decíamos también al principio hoy, Euge, que hay un interés desde el Consejo Municipal, desde la banca de el Paco Garibaldi, de convocar a la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, la licenciada Cantero, para que explique, para que pueda explayarse, para que pueda comentar cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el plan de gestión de este gobierno a nivel provincial para la provincia y para la ciudad? Entonces uno imagina muchas veces que cuando se habla de gestión provincial, obviamente se habla en términos en clave provincial, en clave territorial de toda la bota. Sin embargo, imagino que si el deseo y el interés viene de un concejal, debe haber particularidades interesantes que hay que preguntar, qué merecen y justifican la presencia de una ministra provincial. Así que le vamos a preguntar a Paco, además de agradecerle por haberse conectado esta noche de miércoles. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, preguntarte esto. ¿Por qué puede haber particularidades municipales, locales, respecto a la mirada educativa que uno supone es más del trazo grueso, más provincial? Claro que la responsabilidad del sistema educativo es del gobierno de la provincia, del gobernador Omar Perotti. Y para nosotros la educación es fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Y lo que llevamos ya es un año, Héctor. Un año se cumple hoy pidiendo que sepamos cuál es el plan que tiene el gobierno de la provincia en materia educativa en Santa Fe. Un plan que por supuesto tiene sus particularidades, porque estamos en un contexto de pandemia que requiere de distintas estrategias para llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero hoy el gobierno ya lleva 15 meses de haber aprendido cómo manejarse en este contexto. Sin embargo, lo que brilla por su ausencia es un plan en materia educativa. Cuando decimos un plan es tener previsibilidad, saber cuáles son las decisiones que se van a tomar para adelante y que esas decisiones se tomen de manera conjunta, porque el sistema educativo es de los sistemas más democráticos y participativos por excelencia que tenemos, y creo que en la soledad que el Ministerio de Educación está dejando en nuestras escuelas, nunca antes se vio, y mucho menos en un contexto como este que lo requiere con urgencia. A ver, contanos con uno o dos ejemplos concretos donde ves vos que te has interesado en este tema, además lo demostraste en tu paso como diputado, ¿dónde ves y reconoces esa soledad puntualmente? Mira, Héctor, hicimos una encuesta para no hablar con percepciones vagas, sino realmente con datos de la realidad, y arroja que la inmensa mayoría de los docentes, más del 65% de los docentes de la provincia, indican que se sienten un abandono por parte del Ministerio de Educación, una falta de acompañamiento del gobierno provincial para con los directivos y docentes de cada escuela. Y después, que la herramienta que más utilizan los docentes para vincularse con los alumnos es el WhatsApp. En instancias de semipresencialidad, el WhatsApp es la principal herramienta que utiliza. O sea, no una plataforma puesta por el Ministerio de Educación, no la mejor herramienta pedagógica en función de una capacitación y que cuenten los docentes con las posibilidades de llevarlo adelante, sino lo que tienen a su alcance. Es decir, una falta de tomado del tema con los recursos suficientes para que no se desvinculen el año pasado los 100.000 estudiantes que se perdieron en el sistema educativo. ¿Por qué? Por la falta de pensar este tipo de cosas. Teníamos un programa como el Vuelvo a Estudiar, ¿no?, que era reconocido en Santa Fe, en Argentina y en el mundo, que lo que hacía es buscar a los estudiantes que dejaron la escuela para que retornen y terminen. Ese plan nació con el Frente Progresista, pero tenía que continuar en Santa Fe. Este gobierno prácticamente lo desmanteló. Vaya que no es importante recursos como ese en cualquier momento, pero en época de pandemia más todavía, pero que la verdad que vemos con mucha preocupación que el gobierno pareciera que mira al costado de estas cosas. Eugen. Sí, ¿cómo estás, Paco? Consultarte, si bien obviamente es sobre el sistema educativo en general, pero ustedes ven que hay algún nivel que presenta más falencias que el otro, que hay algún nivel donde se muestra más lo que vos mencionabas de esta ausencia. La mayor desvinculación se da siempre en el nivel secundario. Y la articulación entre niveles en primario y secundario también es siempre una particularidad muy compleja. Lo que vemos en el mapa en la ciudad de Santa Fe nuevamente es que la cuestión socioeconómica
genera un impacto desigual en los aspectos educativos, es decir, aquellos sectores más postergados, aquellos barrios más humildes, son los que más dificultades tienen para mantener la semipresencialidad, porque no tienen la conexión suficiente, porque no tienen los dispositivos en su casa, y ahí también se genera una doble desigualdad, en lo económico, cultural y educativo. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de niveles, sino también, nuevamente, socioeconómico. ¿El proyecto ya fue ingresado? ¿Ya tuvo tratamiento? Fue ingresado, tenemos en la próxima sesión del Consejo para su tratamiento, donde a partir de ahí podamos convocar a la ministra y poner fecha para que venga a hablar. Y repito, esta convocatoria no la hicimos en la primera de cambio. Hoy se cumple un año que venimos pidiendo conocer el plan de educación de la provincia y que brilla por su ausencia. Frente a eso lo hicimos en distintas instancias, pedidos, aportes, sugerencias, recomendaciones. Ante la nada, con un año que pasa el tiempo, lo que pedimos es que la ministra venga aquí a Santa Fe y nos pueda contar a todos cómo sigue la cosa acá en adelante. Paco, recién hablábamos con un neumonólogo local muy prestigioso, Martín Mailo, bueno, sobre la situación más sanitaria, más de la urgencia de la atención hospitalaria de COVID. Y hablábamos sobre que hay como un acuerdo de la comunidad internacional científica del contagio por aerosoles y del contagio por cercanías entre un sano y un enfermo, sin tomar las medidas necesarias para prevenir. En ese contexto y con la radiografía que hiciste recién de la situación de escuelas y el vínculo entre Estado y docentes, ¿cuál es tu mirada sobre la presencialidad de los chicos en las escuelas, con esta escuela y con esta gestión que vos señalás como deficiente entre el vínculo entre el Estado y los maestros y docentes? Sí, claro, una gestión y una vinculación deficiente ante la ausencia de una claridad de futuro. Mira, yo realmente sé lo que se tiene, por informes también que se arrojaron de UNICEF y de varias organizaciones más, que las escuelas deben ser el último lugar en cerrar y el primero en abrir. A ver, esa consigna, por supuesto que se lleva adelante en un contexto determinado. Si en algunas situaciones de casos de contagio, como los que estamos viviendo ahora, requieren de medidas más restrictivas y de semipresencialidad, es por supuesto una opción en materia educativa. Lo que tiene que haber es transcurrido 15 meses de pandemia, las herramientas para que los docentes puedan cumplir de la mejor manera con la virtualidad, para que los estudiantes tengan las herramientas para poder cumplir con esta virtualidad. Si no, lo que pasa es que se toma una decisión sin medir las consecuencias o sin dar las herramientas para que esas consecuencias no sean absorbidas por la gente, sino que el Estado realmente dé respuesta. Lo mismo pasa, Héctor, con todo el sistema comercial, industrial y económico de Santa Fe. Ante medidas de cierre de algunos rubros o sectores, que pueden ser atendibles por la cuestión epidemiológica, el Estado llega con los recursos que tiene que llegar para que esa gente cierre sus persianas, para que esa gente deje de generar puestos de trabajo. Entonces, por un lado el gobierno ahorra en plazos fijos 65.000 millones de pesos, y por otro lado no genera las eficiencias económicas suficientes al sector que genera empleo, que moviliza la economía, que en definitiva mantiene en pie Santa Fe. La última, por lo menos de mi parte. Decíamos que vos tenés esta experiencia de legislador provincial que fue interesante, sobre todo por tu interés en la materia de educación. Y recién dabas cuenta del cumplimiento de un año desde el pedido tuyo o de la bancada. Con esa experiencia, ¿realmente en un año pensás que se podía poner en condiciones, desde la conectividad hasta la estructura edilicia de las escuelas, para enfrentarlo de distintas maneras esta segunda ola? Todos van a decir, y seguro que sí. Pero una cosa es gestionar la burocracia estatal, y vos, que formaste parte de una gestión, que junto a Miguel Lifchit, seguramente estás enterado que no tengo el deseo de hacer una escuela o hacer un aula y mañana ya empiezan los albañiles a levantar el aula. Tiene todo un proceso burocrático. ¿Vos pensás que realmente en un año no se quiso, no se pudo hacer, ni actualizar la conectividad, ni actualizar los edificios para tener otro presente hoy? Creo que claramente el Ministerio de Educación, el gobierno provincial, diría, perdió no un año, ya 2 años desde el inicio de su gestión en cosas que no arrancan.
La respuesta, Héctor, a lo que preguntás, para mí es contundentemente sí. Creo que se pudieron haber hecho cosas más rápido, cosas mejores, y se pudieron no haber perdido cosas en el camino. Y repito, programas como el Vuelvo a Estudiar, no era algo a crear de cero, era algo a mantener solamente de lo que venía de la gestión anterior. Pero sin embargo se desmanteló. Allí perdimos una posibilidad de vincular a los estudiantes que dejan la escuela con el sistema educativo, como no existe en otra parte de toda la Argentina, y lo digo sin exagerar. En materia de conectividad, te cuento un caso concreto. Nosotros tuvimos una experiencia de construir una antena de cero que provee de internet en el barrio de Las Lomas a una capilla donde generamos un aula virtual, un aula digital. Y ahí los chicos se capacitan, tienen sus encuentros. Y lo pudimos hacer con una experiencia en un barrio de Santa Fe. ¿Cómo el Estado no la va a poder hacer? Claro, lo escucho el gobernador echar la culpa a la legislatura, de que si no tiene la ley de conectividad. Esa ley de conectividad no es un plan de vinculación de la semipresencialidad. Es fundamentalmente un endeudamiento por cerca de 10.000 millones de pesos cuando el gobierno tiene 64.000 millones de pesos ya y puede generar la conectividad necesaria. Entonces, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho. Somos la provincia que está última en el ranking de vacunación en la Argentina. Somos la provincia que está última en materia de obra pública. Eso no nos enorgullece como oposición, nos duele como santafesinos. Y eso es lo que hay que cambiar. Le pedimos al gobierno que se ponga al frente. Necesitamos que el gobierno provincial dé respuestas de las que prometió en campaña y de las que necesitamos en Santa Fe, porque necesitamos estar un poco mejor para generar esa esperanza y esa garantización de derechos en muchas personas que hoy lo piden a gritos y con necesidades urgentes. Gracias, Paco. Más adelante hablamos de las elecciones en este marco, si te parece. Dale, Héctor, claro que sí. Muchas gracias, a disposición. Gracias. Gracias. Bueno, Eugenio, hablábamos con Paco Garibaldi, Paco Garibaldi, concejal de Santa Fe, sobre esta convocatoria que está haciendo su bancada a preguntarle a la ministra Cantero cuál es su plan y bueno, cómo se puede vincular de mejor manera con los docentes, con los maestros y también con la infraestructura. Breve pausa, ya lo veo conectado a nuestro columnista para el próximo bloque. ¿Te parece breve pausa, Eugenio? Y ya volvemos. Dale.